Ok, les doy la bienvenida nuevamente. Muy buenas noches para todos. Qué rico que estén acá conectados. Mi nombre es María Cristina Duque. Yo soy docente del programa de trabajo social acá en la Católica del Norte. El día de hoy, pues tenemos la segunda cátedra o el segundo espacio formativo del ciclo de actualización profesional que denominamos, por acá tenemos la imagen, trabajo social con familia y restablecimiento de derechos. El ciclo de actualización profesional tiene tres cátedras, ¿cierto? La primera la tuvimos hace 15 días. Nuestra invitada fue una profesional en trabajo social, magíster en terapia familiar, y trabajamos desde el punto de vista de las acciones o algunas acciones que se realizan para el restablecimiento de derechos, perdón, para la protección de la familia desde el entorno pues o la institución del ICBF. ¿Cierto? Ella nos explicó algunos abordajes que se realizan de la familia, el formato incluso de valoración familiar, la especie como de informe social que se debe elaborar, ¿cierto? Para poder eh, hacer ese restablecimiento de derechos según sea el caso, ¿cierto? O el acompañamiento familiar, según sea el caso. El día de hoy, y digamos que bastante articulado con el tema anterior, está el tema de intervención sociojurídica con familia. Nuestra invitada pues es de la casa, de la familia, es la profe Paula Álvarez. Ella también es trabajadora social, abogada también, tiene 2 pregrados y es especialista en derecho de familia, está estudiando una maestría en estudios políticos. Y también Paula y yo en este bloque, en este primer bloque del segundo semestre, estamos acompañando el curso de trabajo social familiar. Entonces, por eso les comentaba hace un momento, o para quienes estén llegando, este segundo esta segunda cátedra del ciclo de actualización profesional está articulada con el curso de trabajo social familiar. Este es como el último encuentro sincrónico, por decirlo así, del curso. Por lo tanto, si hay estudiantes del curso acá conectados, pues maravilloso, pero les agradecemos infinitamente que si hay preguntas sobre las actividades específicas, este no sería el espacio y más bien abordamos a la profe por el medio pues de comunicación que tengan o incluso pues por el chat, pero como aquí tenemos ya invitados de toda, pues yo mandé el correo a todo el mundo, a todos los matriculados de la universidad prácticamente, entonces digamos que si son asuntos muy específicos del curso, pues sería más bien escribir a la profe o por el correo de Canvas o por el medio que ella te haya dado, bien sea yo o la profe Paula, para resolver esas inquietudes. Es así, les quería aclarar. Entonces, no, disponernos pues a escuchar a nuestra invitada, a tomar bastante nota. Si van teniendo preguntas, pues bueno, yo creo que Paula enseguida nos dice, bienvenida Paula, qué rico verte. Nos dice si los participantes, bueno, sería que nos aclarara si los que estamos aquí asistiendo podemos hacer preguntas durante, o sea, alzar la mano, o más bien por escrito y al final respondes. Tú nos indicas pues como la metodología y dejo de compartir para que te adueñes de este espacio. Muchísimas gracias, Paula, por estar acá. Gracias, Cris. ¿Me confirma si tengo buen sonido? Excelente, estamos melas. Bueno, voy a compartir pantalla y a ensayar algo que estaba aprendiendo a ver si sí me funciona. Si están viendo mi pantalla. Maravilloso, no, pero ¿qué es esto tan pro? Entonces sí me funcionó. Sí. Bueno, bueno, pues primero dar un cordial saludo. De verdad que es muy agradable ver que tengamos casi 30 estudiantes y algunos docentes pues acá convocados para hablar de un tema que sin duda les va a generar un poco de interés. Pues primero porque es un tema del cual hemos venido hablando solo aproximadamente en los últimos 15 años realmente, y pues porque es un tema que cada día adquiere más relevancia entendiendo las realidades sociales que vivimos en Colombia. Y ya, y ya me entenderán por qué. Yo quiero empezar con una anécdota y me perdonan pues acá ser un poco conchuda de hablar de mi vida personal, pero para mí fue muy significativo y es que yo inicialmente quise estudiar trabajo social, era una idea que ya venía madurando desde todo mi bachillerato y entré a estudiar trabajo social, me disfruté la carrera
definitivamente pues reafirmé que mi misión en la vida era trabajar por lo social. Y cuando llegué a la práctica profesional, específicamente en el tema de familia, que era el área en el cual yo quería desempeñarme, en el área de familia, pues me encuentro con que realmente los de trabajo social, las trabajadoras y trabajadores sociales, estoy hablando del año, aquí me van a hacer cuenta de la edad, pero no importa, aproximadamente del año 97, 96, 97, no teníamos mucho margen para tomar decisiones, que nuestra labor en esos escenarios familiares pues era más de asesoría y acompañamiento que de una real incidencia. Sin embargo, pues ejercí como trabajadora social durante un tiempo, pero yo quería realmente incidir en algo y por eso empecé a estudiar derecho solamente con el objetivo de algún día poder llegar a ser comisaria de familia y tomar decisiones que realmente pues impactaran a cada uno de los miembros de esa familia, que los impactaran positivamente. Eh, Eso en este momento tendría otro final. Yo seguiría siendo trabajadora social porque en este momento los trabajadores y las trabajadoras sociales y los psicólogos también hay que decirlo, pues tienen un papel relevante y fundamental en todo este entramaje pues de la familia y específicamente en el área jurídica, que es lo que vamos a conversar hoy un poquito. Entonces, para esa conversación de hoy les estoy proponiendo contarles pues un poquito sobre la historia de la cuestión sociojurídica, porque empezamos a hablar de eso, porque trabajo social en este momento tiene la relevancia que tiene y irnos ya particularmente en Colombia, qué está pasando con este tema. Y al final, pues hablarles un poquito, ya desde mi experiencia como comisaria, que he tenido la oportunidad de tener muy buenos trabajadores y trabajadoras sociales en mis equipos, pues contarles un poquito cuál es esa intervención puntual que ustedes realizarían si alguno pues en su ejercicio profesional llega a trabajar en esta área. Y pues contestando a la pregunta de Chris, yo propongo dejar un espaciecito al final para que puedan elevar sus dudas y conversar un poquito sobre las inquietudes que les queden. Para hablar entonces de este tema de la cuestión sociojurídica, quiero dejar clara tres premisas. Una de las premisas es que el derecho en Colombia y en cualquier parte del mundo no puede ser ajeno a la justicia. Y la justicia precisamente, ¿qué es? Pues la justicia es el escenario concreto para la garantía de una vida digna en las personas. Y esa garantía de la vida digna siempre se tiene que dar en perspectiva de derechos humanos. En este momento de la historia, después de una infinidad de luchas, en este momento podemos hablar de derechos humanos y no solo podemos hablar, en el tema jurídico es indispensable y es obligatorio que nuestra perspectiva siempre vaya a ser dirigida a los derechos humanos y al respeto, pues, por el ser humano como principio fundamental. El trabajo social, de alguna manera, nace en el seno de esa relación entre justicia y derecho. El trabajo social como esa disciplina que siempre busca el mejor estar de las personas, esa disciplina que obviamente siempre está en esa labor de acompañamiento a las comunidades y a las poblaciones más vulnerables, pues tiene también que estar de la mano de la justicia y por ende tiene que estar de la mano del derecho. Cualquier profesional en trabajo social debe conocer mínimamente la Constitución Política de Colombia, porque es ahí en esa Constitución Política donde encontramos la Carta de Navegación para relacionarnos con el Estado y sobre todo para la garantía de esos derechos humanos. Y la tercera premisa es que no toda la garantía de derechos debe ser pensado desde el derecho tradicional, pues esto nos dejaría por fuera otras formas de justicia. Y acá hay que confesar de alguna manera que el trabajo social frente al derecho tiene una gran ventaja,
y es que el trabajo social siempre se ha comprometido y ha tenido dentro de sus retos ir analizando la realidad. Y esa realidad normalmente siempre es cambiante. Entonces el trabajo social siempre ha tenido que estar actualizándose, estudiando, indagando, recorriendo territorios para poner su punto de intervención en esa realidad social. Mientras que el derecho, que se ejerce a través de unas normas, pues es un poco anacrónico con la realidad. Van pasando las cosas y el derecho va detrás regulándolas. En este momento, para ponerles un ejemplo, el trabajo social ha analizado una multiplicidad de formas como las familias están decidiendo configurarse. Encontramos muchas tipologías que ya el trabajo social ha estudiado, ha intervenido y que actualmente no son reconocidas tácitamente en la Constitución. Entonces, encontramos familias recompuestas o reconstituidas, encontramos diadas conyugales, encontramos también familias monoparentales y el derecho solamente ha podido regular el tema de la familia nuclear. Entonces, es ahí donde el derecho tiene que buscar otras formas alternativas de impartir justicia que no estén de espalda a esa realidad que estamos viviendo. A nivel mundial, pues, ha habido algunas pioneras que se han acercado a este tema del derecho. Son trabajadoras sociales. Acá pues ustedes pueden ver algunas de ellas. Sobre todo se han involucrado a través de las luchas sociales en la defensa de los derechos civiles y sociales, sobre todo pues de niños, niñas, de mujeres y de población más vulnerable. Pues al final tenemos a nuestra querida Mary O'Mari, que es pues como la que más aportó al proceso de profesionalización y participó activamente en una reforma legislativa sobre las problemáticas de las mujeres, o como ella la llamaba, las esposas abandonadas, sobre el trabajo infantil y sobre la creación de los tribunales de menores. Entonces ella profundizó mucho en este campo jurídico y tuvo pues un papel muy activo en la defensa y en la creación. Sin embargo, pues hay que enfocarnos ya un poquito en Colombia y entender qué es esto de lo jurídico. En la pantalla pueden ver un poco sobre la estructura del Estado colombiano. Es algo que nos enseñaron mucho en el bachillerato, que las tres ramas del poder público son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, ¿cierto? Es algo pues que ya tenemos como introyectado. Pero pues me interesa mucho que analicemos sobre todo en lo concerniente a la rama judicial. Pero no dejemos de entender que la rama ejecutiva es la rama que administra el Estado, por eso hacen parte de esta rama el presidente, la presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías. Tenemos la rama legislativa, que es la rama que hace las leyes, los encargados de hacer las leyes en Colombia, y de esta rama legislativa pues hacen parte el Congreso de la República, que el Congreso está compuesto por los representantes a la Cámara y por los senadores. La rama judicial, que es la que nos interesa, la rama judicial tiene tres grandes cortes. La rama judicial en Colombia es la encargada de impartir justicia en todos los niveles. Y en el nivel más alto tenemos tres grandes cortes, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Estas tres grandes cortes, cada una tiene un papel muy importante. La Corte Constitucional, que a mi juicio es la más importante, es la guardiana de la Constitución. Ella es la última instancia donde se analizan si las decisiones que están tomando los jueces están acordes a la Constitución o si en alguna norma o ley
se está contradiciendo la Constitución, entonces la Corte entra, lo analiza y lo declara que es constitucional o que es inconstitucional, y ya digamos que esa es la última instancia. Ya de ahí para arriba no hay más otras instancias que puedan dar otra decisión. La Corte Constitucional ha sido muy, muy importante en los temas relacionados con la familia y sobre todo en los temas polémicos, como puede ser, por ejemplo, la muerte digna, como puede ser el matrimonio igualitario, como pueden ser otros temas que socialmente han generado muchas, digamos que han movido muchas fibras en la población, y la Corte lo único que hace es analizar esto respecto a lo que la Constitución política nos dice. Entonces es la Corte la que ha venido dictando unos nuevos enfoques a cómo tenemos que ver la familia. Porque, insisto, la Constitución en este tema particular ha sido muy restrictiva y no se ha ido adecuando a las realidades. Para que me entiendan un poquito, les pongo un ejemplo. Por allá en el año 1990, a las personas que decidían convivir y que no estaban, no habían contraído matrimonio, las personas que simplemente sin estar casadas decidían convivir, no eran bien vistas en la sociedad. Entonces eran llamadas, por ejemplo, las otras, las queridas, las mozas, y no tenían ningún tipo de regulación desde la ley. Estas uniones no estaban reguladas. ¿Qué pasó? Que a raíz de que los colombianos estaban decidiendo más unirse de esta manera que en matrimonio, cada día más iba incrementando el número de parejas que decían constituir unión libre. Se presentó un proyecto de ley con el objetivo de que se regulara algunos aspectos de esto, sobre todo en lo relacionado con los bienes. ¿Y qué pasó? Se reguló una situación social que ya se venía presentando, que no se podía esconder, que no podíamos como sociedad y como país dejar atrás, dejar de regular esto. En este momento, digamos que las uniones maritales, es decir, las personas que deciden no casarse, sino convivir, tienen todo un régimen legal que las ampara, y ya pues salieron de ese repudio social. Así más o menos opera el derecho, es siempre detrás de la realidad. Por eso nuestro papel de leer esa realidad en lo jurídico es tan importante. Esto bueno, qué pena, acá me devuelvo un poquito. Quería contarles también sobre la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es, digamos, la que revisa, es el recurso de apelación de los fallos que toman los jueces. Entonces ellos son los que son el órgano de cierre de los jueces. Y el Consejo de Estado sobre todo decide en última instancia todo lo que tiene que ver con demandas de los ciudadanos hacia el Estado, con fallas en el servicio y todo lo que tiene que ver con el tema de la relación ciudadano y la prestación que el Estado debe hacer. También pertenecen a esa rama judicial el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que administra los recursos de la rama judicial, todo para que funcionen todos los juzgados en todos los países, en todos los departamentos, y también la Fiscalía General de la Nación, que digamos es esa entidad de investigación con que cuenta el Estado. Entonces, de la Fiscalía General de la Nación hace parte, por ejemplo, Medicina Legal, que es allá donde muchos de los dictámenes periciales que se llegan a los procesos, pues salen para tratar de obtener la verdad. Entonces, en el derecho hay algo que nos enseñan desde el primer semestre, que es muy importante entenderlo, y es acerca de la pirámide de Kelsen. Kelsen era, digamos que un teórico del derecho, escribía sobre el derecho, y básicamente lo que nos dice, el derecho debe leerse de la siguiente manera. Hay en la parte alta de la pirámide
está la Constitución Política. La Constitución Política es la Carta Magna. Ahí es donde está lo fundamental. Es la mamá de todas las normas. Es como la más importante. Ya debajo de la Constitución Política tenemos leyes que pueden ser leyes nacionales o locales, como los decretos, bueno, y todo lo que el Congreso está legislando permanentemente. Y abajo pues tenemos las sentencias de los jueces y tenemos algunos reglamentos pues de algunas instituciones públicas. ¿Esto qué significa? Que nada de ni las sentencias, ni las leyes, ni los decretos, ni los acuerdos, ni nada puede estar por encima de la Constitución. Que la Constitución debe ser ese faro que nos va a guiar todo nuestro trabajo, tanto jurídico y como social, en todas las actuaciones que hagamos. La pirámide, pues entonces, también debe contener algo que llamamos el bloque de constitucionalidad y son todos los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. Entonces, si bien no son de la norma nacional, sí Colombia debe respetarlos. Los tratados internacionales, pues el más importante que en este momento existe es la Declaración Universal sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, pues que es una de las declaraciones más firmadas a nivel mundial. Tenemos obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es como una apuesta global de muchos países para apoyarse y colaborarse jurídicamente en estos temas. Entonces, el primer gran llamado a quienes vayan a explorar este tema de lo sociojurídico es entender muy bien nuestra Constitución y sobre todo entender en la Constitución cómo cómo se ven reflejados allí la visión que el país tiene sobre las familias, sobre los niños, sobre las niñas, sobre los adolescentes, sobre poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad o adultos mayores o personas cabeza de familia. Ese es como el primer gran llamado que quería dejarles en el día de hoy. Pero, entonces, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué trabajo social llegó a ser parte tan fundamental en este tema jurídico? Hablamos de 4 periodos, desde el 36 hasta el 67, del 68 al 86, del 87 al 90 y desde 1991 hasta la actualidad. Y es que de forma general en Colombia hubo un antes y un después de la Constitución política. La Constitución de 1991 marcó un hito en lo que éramos como Estado, con unas apuestas, pues digamos que muy progresistas respecto a algunos asuntos, que es lo que de alguna manera en este momento está queriendo hacer Chile, con las dificultades que ha tenido, pero nosotros tuvimos esa constitución desde 1991. Antes de la Constitución, el trabajo social, pues que sabemos nace por allá en 1936 en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pues tenía un enfoque más asistencialista, más de bienestar social, pero pues siempre del lado de los más vulnerables. Por allá en 1970, las universidades pues empezaron ya a cambiar el nombre de la carrera de asistencia social o servicio social por el de trabajo social. ¿Por qué se presentaba esto? Porque muchas personas estaban realizando esa labor, pero la labor era llamada asistencia social, no estaba profesionalizada, tenían que diferenciarla del trabajo social, pues que ya exigía algún tipo de estudio y ya era indispensable pensarse de acuerdo a unas competencias específicas. Por allá en el 89 se creó en Colombia la jurisdicción de familia. Antes del 89, todos los temas de familia no eran importantes. ¿Por qué? Porque no, es en el 89. En Colombia no había todavía la Constitución del 91 y había o todavía existe un dicho que
digamos, refleja muy bien lo que se vivía en ese momento, y es que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, no era dable que el Estado se inmiscuyera en los asuntos familiares. No existía, por ejemplo, ningún procedimiento para denunciar la violencia intrafamiliar. Si la constitución que había era la de 1836, ya llevábamos casi 100 años con esa constitución, y pues la familia no era un objeto especial de protección, perdón, no era un sujeto especial de protección. La familia no estaba, no se decía la palabra familia en esta constitución, entonces mucho menos habían mecanismos para proteger a la familia. Entonces es un hito que por allá en el 89 se crea la jurisdicción de familia, que está dividida de una jurisdicción que siempre estuvo pegada, y es la civil, que es muy distinta. Pues ustedes saben que el derecho está dividido por áreas. Algunas de las más importantes pues son el área penal, el área laboral, el área civil, y el tema de la familia siempre estuvo pegado del área civil. Entonces, al crearse esta jurisdicción de familia, pues fue muy importante porque ya habían digamos que ya habían unas instancias jurídicas que asumieran estos temas y que le dieran mayor importancia y mayor relevancia. En este momento, pues tenemos en todos los distritos judiciales del país, tenemos obviamente juzgados de familia, y en los municipios pequeños tenemos lo que llamamos juzgados promiscuos. Se llaman promiscuos porque atienden de muchos asuntos, pero también pues atienden los temas de familia. Y los juzgados de menores en este momento son juzgados penales para adolescentes, que ya pues en el 2016 con el Código de Infancia y Adolescencia ya se creó el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es para que los adolescentes que cometan algún delito pues tengan ese juzgamiento diferenciado a los adultos. Llega 1991, la Constitución política, la Constitución cambió el modelo del Estado colombiano. ¿Por qué? Pues primero, porque obviamente es una constitución que por primera vez en el país habla sobre derechos. Y no solo habla sobre derechos, habla sobre que los ciudadanos colombianos tenemos unos derechos fundamentales. Y de hecho, pues los describe pero específicamente para el tema de familia, sale por primera vez el artículo 42 de la Constitución Política, que es un artículo que es muy corto realmente, para las personas que lo quieran mirar. Por primera vez habla de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Y esa palabrita núcleo fundamental de la sociedad, pues no es una palabrita vacía, es de verdad una apuesta política por empezar a legislar a favor de la familia. Entonces, a partir de la Constitución del 91, empiezan ya a expedirse un conjunto de leyes, para hacer real ese mandato constitucional de la protección a la familia. Uno de los temas más importantes, el artículo 42 de la Constitución nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y que los miembros de la familia y el hombre y la mujer estarán en igualdad de derechos y deberes. Hablar de igualdad de derechos y deberes en la Constitución, pues para nosotros puede ser muy lógico, porque ya venimos desde el 91 pues ambientándonos en ese tema, pero hablar de igualdad de derechos en 1991 era una ruptura con todo un orden familiar con que veníamos cargando, que también desde lo legislativo era muy machista, donde encontrábamos leyes, por ejemplo, eh, donde se penalizaba la infidelidad que cometía la mujer, más no la infidelidad que cometía el hombre. Existía la denominación de incapaz. En el derecho, incapaz es la persona que no puede realizar sus propios negocios jurídicos. Existía la denominación de incapaz para las mujeres, es decir, que necesitaban un representante legal
y ese representante legal era el hombre, o sea que la mujer no podía poseer bienes, no podía realizar ningún tipo de transacción económica, no podía recibir una herencia, porque el marido era el representante legal. Se escuchaba mucho decir cuando las mujeres iban a casar que iba a empezar un solo cuerpo, un solo espíritu y un solo patrimonio, y todo a cargo del marido, para irlas concientizando a las mujeres que eso era lo que les esperaba. Ya cuando la Constitución del 91 nos dice en ese artículo 42 que los hombres y las mujeres dentro de la familia son iguales, pues obviamente le está haciendo una apuesta decidida por esta igualdad de roles dentro de la familia y también igualdad de deberes, y de eso no puede estar alejado el trabajo social, obviamente. Bueno, antes de pasar el tema de la constitución política, también nos trae el artículo 44, que el artículo 44 es el que nos dice que los derechos de los niños y de las niñas deben estar por encima de, de los derechos de los demás. Y ratifica algo que no se nos puede olvidar tampoco en el tema jurídico, y es el interés superior de los niños y las niñas. Este interés superior no es algo que se inventó Colombia, que lo pusimos aquí porque sonaba muy bonito, no, es realmente un principio que está traído de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, donde obliga a todas las autoridades que tenemos funciones relacionadas con los niños y las niñas a poner el interés de ellos por encima del interés inclusive de otra población vulnerable. Eso significa el interés superior de los niños y las niñas. El niño ya es visto como un sujeto de derechos, el niño ya es visto no solo como un sujeto de protección, sino como un sujeto de derechos, lo cual también implica una palabra que van a escuchar mucho, mucho quienes se vayan a dedicar al tema de familia y jurídico, que es la corresponsabilidad. Ya está diciendo la misma Constitución que la sociedad, el Estado y la familia somos corresponsables en esa protección de los derechos de los niños y las niñas. Pero esos derechos no son los que nosotros queramos atribuirles. Son unos derechos que ya están también contemplados en instrumentos jurídicos internacionales y que en Colombia ya están contemplados en el Código de Infancia y Adolescencia. Son un listado de derechos taxativos y que inclusive dice qué significa cada derecho. Entonces, todas las decisiones que se tomen jurídicas en materia de niños y niñas y de las familias, tiene que tener claro esa perspectiva de derechos, de garantía de derechos. Entonces, en esa historia del trabajo social, pues llegamos ya a un punto donde, existiendo la jurisdicción de familia, ya se crea dentro de la planta de empleos de los juzgados, de toda la rama judicial, el cargo de profesional social, o en algunos juzgados todavía lo llaman asistente social, que esa fue la denominación, pero ya tiene unas funciones muy, muy específicas. Ustedes pueden ver en la pantalla, pues, algunas de ellas, y son funciones realmente de incidencia. Y le dan ese toque humano a las decisiones que toman los jueces, porque pónganse a pensar, las decisiones respecto a las familias en temas, por ejemplo, de definición de custodias, decisiones relacionadas con la regulación de visitas, decisiones de patria potestad, decisiones inclusive sobre temas de abuso sexual, todo eso, siempre detrás de cada historia hay un rostro. Muchas veces ese rostro es el niño y la niña. Y detrás de cada historia hay una familia. Y en cada familia, pues, hay un montón de dinámicas que pueden haber influido en lo que se está estudiando o evaluando desde lo jurídico. Entonces, al juez no le da para ir y hacer él mismo el estudio de lo que está pasando en la realidad. Y el trabajo social es ese profesional que está totalmente capacitado para hacer
los ojos de ese juez, para llevarle a ese juez el convencimiento de lo que debe decidir. Obviamente a través de argumentos y a través de todas las técnicas que vamos a aprender durante la carrera, pero no, el juez nunca ve al niño o a la niña o a la familia frente a los que está tomando las decisiones, rara vez los ve. En cambio, el trabajador social sí tiene toda esa preparación y toda esa metodología para poder acercarse a esas familias. Entonces, las funciones del trabajador social dentro de los juzgados, pues ya están muy claras, muy específicas. Pues después de toda la historia que vimos, pues apenas por allá desde el 92 apenas estamos como clarificando cuál es nuestro papel en todo este tema jurídico. Y en esta intervención jurídica en los juzgados, pues también hay que hablar de una figura muy especial que existe en el derecho y es el tema del perito. El perito, permítanme aquí, ¿qué es ese tema del perito? Y es que todo en el derecho tiene que ver con la prueba. Dame la prueba y te daré el derecho, dicen por allá. Todo tiene que ser probado. ¿Por qué? Porque la prueba realmente es lo que nos lleva al entendimiento de la verdad, de lo que es verdad, y la justicia siempre tiene que ver con la verdad. Entonces, la prueba es algo muy importante dentro de cualquier proceso judicial. La prueba busca darle la certeza al juez, que es el que va a tomar la decisión sobre lo que ha pasado en la realidad. ¿Y cómo se hace esta prueba? A través de dictámenes periciales. Un dictamen pericial es un concepto imparcial, objetivo, veraz y concreto que se presenta por parte del profesional en calidad de auxiliar de la justicia. A los trabajadores sociales y trabajadoras sociales que les vaya a tocar acompañar el tema jurídico, en muchas oportunidades les va a tocar también ser peritos judiciales. Y para ser peritos en este tema, no es que ustedes tengan que presentar un estudio donde los gradúan como peritos. No, el solo grado de ustedes como trabajadores sociales les da esa calidad de expertos en la materia frente al cual es su carrera. Entonces nosotros como trabajadores sociales somos expertos en los asuntos familiares para el derecho. Y pues realmente sí lo somos también. Entonces, ustedes van a tener que ser peritos, van a tener que presentar dictámenes periciales que se van a convertir en pruebas dentro de los procesos. De hecho, ya hay muchas universidades que están formando en este tema de peritos sociales. Es un tema maravilloso, muy apasionante, porque es mostrar la realidad a través de lo que nosotros hemos estudiado y pues obviamente siempre imprimiéndole ese sello de trabajo por la dignidad del ser humano, por la reivindicación obviamente de lo humano. Y eso tiene también que ver mucho con el tema del medio ambiente y todo el tema de armonía con el medio ambiente. Entonces, el dictamen pericial pues también va a ser un asunto que se van a encontrar ustedes en el camino. Y el peritaje pues va a ser que a través de un encargo judicial, o sea, el juez en este caso le va a decir al trabajador social o a la trabajadora social, yo necesito que usted me emita un peritaje y me va a responder esto. Es un asunto muy puntual, a esa solicitud se le llama petitorio y se supone, pues no se supone, sino que es verdad que el trabajador social va a poner todo su empeño y va a utilizar todas las técnicas que conoce para poder presentar ese dictamen de una manera profesional y acertada y que realmente muestre la realidad. Los dictámenes se utilizan mucho en procesos como el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es uno de los procesos
más importantes para no, pues digo yo que el más importante realmente para la garantía de los derechos de los niños y las niñas. En Colombia, también dentro de los fallos o los juicios dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, también en todo el procedimiento jurídico para la entrega de permisos de salida del país, cuando se trata de restitución internacional de menores, esto significa que cuando el niño es sacado del país, puede ser legal o ilegalmente, pero el niño no retorna al país como estaba previsto o como se suponía, entonces se tiene que activar un mecanismo para que ese niño pues sea regresado y se le puedan garantizar sus derechos. También en todo el proceso de adopciones y todo el asunto de rescate y allanamiento lo pongo como un asunto muy importante porque la única autoridad que puede entrar a una residencia sin que necesite orden judicial en Colombia son los comisarios y las comisarias de familia, precisamente por el tema del interés superior de los niños y las niñas y esa necesidad pues de primero ver por sus derechos que cualquier otra situación. Entonces, un comisario o una comisaria puede hacer un allanamiento a una vivienda para poder hacer un rescate de un niño si así fuera necesario. Pues obviamente hay un procedimiento, se tiene que elaborar una acta. Obviamente primero se debe intentar el ingreso de forma pacífica, es decir, tocar la puerta a ver si hay algún adulto que pueda atender la verificación del estado del niño o de la niña. Entonces, en caso de que no funcione nada de esto, pues ya sí puede proceder a hacer el allanamiento de morada o ingresar pues a la morada sin que medie orden judicial. Este es una sola, los dictámenes solo es una partecita de la intervención sociojurídica que podemos tener, pero es una parte muy importante. Además, porque pues también es la oportunidad de uno impactar vidas. Por un dictamen pericial bien presentado, usted puede cambiar la vida de una familia porque está mostrando cuál es la mejor situación para ese niño o esa niña, o inclusive puede contribuir con disminuir un riesgo mayor a un niño o a una niña que esté en un ambiente donde no haya protección. Entonces, ahí sí realmente es un asunto donde usted ve los resultados de su trabajo y de todo lo que esperamos siempre los que trabajamos en lo social, y es poder mostrar realmente que nuestra labor impacta, que a veces es tan difícil y más en contextos como los nuestros. Esto pues, digamos que la graduación de nosotros trabajadores sociales en el tema sociojurídico lo trajo el Código de Infancia y Adolescencia, que es el código, es la Ley 1098 del 2006, que es el que contiene toda la ruta jurídica del proceso de restablecimiento de derechos y toda la ruta jurídica del sistema de responsabilidad penal, además pues otros asuntos, pero ahí en el artículo 79 manifestó los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial. El equipo técnico es el equipo que también llamamos interdisciplinario, que está conformado por un psicólogo, o psicóloga, un trabajador o trabajadora social, y pues en muchas oportunidades ya está incursionando mucho la profesión de desarrollo familiar. Entonces los conceptos que ellos emitan dentro de un proceso siempre van a tener ese carácter de dictamen pericial. No es que uno decida como comisario si lo tiene en cuenta o no, o como juez. Ah, es que a mí me cae muy mal ese trabajador social, entonces yo no quiero tener en cuenta en este proceso lo que el informe que él me pasó. No, ya eso ingresa, se mete en un expediente y debe ser valorado dentro de un proceso judicial. Valorado quiere decir mencionado como argumento para la toma de la decisión, y pues ya también trae unas responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras sociales como peritos, y es que pueden haber algunas sanciones disciplinarias
disciplinarias y penales cuando uno en un dictamen omite información o dice información que es falsa o presenta un dictamen frente a personas con las que uno tiene una estrecha amistad o al contrario tiene una enemistad. Bueno, también hay un gran conjunto de responsabilidades al ser perito, pero en general digamos que es esa valoración jurídica que se le está dando al trabajo que hacemos desde trabajo social. Bueno, aquí voy a dejar de compartir pantalla para contarles ya lo último que quiero. Ya no están viendo la pantalla. No, Paula, te vemos a ti. Bueno, de hecho, para nosotros los abogados las leyes son muy extensas, nunca las vamos a conocer en su totalidad. Es un mundo gigante, por eso debemos ir identificando desde trabajo social cuáles son esos asuntos que nos importan, que inclusive si ustedes deciden trabajar en otras áreas, pues también son de importancia para su intervención, porque ningún trabajador o trabajadora social debería actuar por fuera de la ley, pero más que por fuera de la ley, no debería actuar por fuera de esos preceptos constitucionales que nos están rigiendo. La Constitución Política de Colombia es una de las constituciones que más da respuesta a esos desafíos sociales. El problema es que en su aplicación, pues obviamente hay infinidad de dificultades y pues sin entrar a hablar de nuestra propia idiosincrasia como colombianos, pues al no cumplimiento de la ley. Pero la Constitución contiene lo que necesitamos, esos principios fundamentales que necesitamos, aprender a ver la familia como sujeto de especial protección, pero entender por qué, porque ahí está, entender que la protección constitucional de la familia implica que por allá en el año 94, 3 años después de la Constitución del 91, ya tengamos una ley que habla, que es la ley 294 del 96, que habla sobre las formas de protección, prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. Cuando, pues, 7 años atrás, el Estado no tenía la facultad para inmiscuirse dentro del espectro familiar. Entonces, eso pues nos tiene que cambiar también toda la visión que tengamos. Los asuntos que pasan con los niños y las niñas, que son los más retadores, pero a veces son los más dolorosos porque también es la población más vulnerable. Un niño y una niña no te puede, no, muchas veces ni siquiera puede decir auxilio porque todavía no sabe hablar, no puede identificar una situación de riesgo, entonces depende totalmente de los adultos, pues exige que nosotros en nuestro trabajo profesional pues pongamos nuestro mayor esfuerzo y le demos esa importancia real que tiene el trabajo jurídico para realmente la garantía de los derechos de esa familia. En los asuntos de abuso sexual, yo admiro profundamente a las personas que desde lo psicosocial trabajan con el tema del abuso sexual, porque es un tema bastante doloroso y más común de lo que creemos, mucho más común de lo que creemos. Entonces, pues necesitamos trabajadores sociales en la calle, conociendo las leyes y defendiendo a toda esta población vulnerable de estos asuntos. Finalmente, pues quería aclararle ya en lo práctico cómo funciona, sobre todo los asuntos que en familia, desde lo jurídico, son competencia de una instancia o de otra instancia. Tenemos los juzgados, pues a los juzgados obviamente de familia llegan todos los procesos que no pudieron ser resueltos en conciliación, porque muchos de los asuntos en familia pues son conciliables. Como puede ser, yo no me pude poner de acuerdo con el papá de mis hijos para la cuota alimentaria. Lo intentamos, nos sentamos y no, tenemos posiciones muy encontradas, entonces un juez
ya entra y lo define a través de un proceso de fijación de alimentos. O llegan procesos, pues que hay cosas que no se concilian, obviamente. Hay situaciones como la vulneración de derechos por abuso sexual no se concilian, pero también pues tienen una instancia donde el juez debe resolver algunos asuntos para hacer efectiva la protección. Entonces ese es uno de los ámbitos donde el trabajador social puede desempeñar su labor en los juzgados y especialmente en los juzgados de familia y en todos los juzgados que necesiten, ya porque dentro de la planta de empleos está ese perfil de asistente social. Hay otras jurisdicciones que también están siendo cualificadas en el tema social y son las nuevas apuestas que se vinieron después del proceso de paz, las jurisdicciones especiales. Una de ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí también, dentro de todo este proceso de juzgamiento, se incluyó el profesional social como un profesional indispensable dentro de todo este tema de juzgamiento. Los jueces de paz. Eso también, pues, dentro de lo judicial es un ámbito de intervención del trabajador social, desde lo jurídico. Pero hay otra jurisdicción que es la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa está representada especialmente por los defensores y defensoras de familia y los comisarios y las comisarias de familia. Los defensores de familia están adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que pues ya la compañera que nos acompañó hace 8 días nos contó un poquito al interior de Bienestar Familiar cómo opera ella desde la dirección que ella trabaja. Pero los defensores de familia pues también son esas autoridades encargadas del restablecimiento de derechos. Las comisarías de familia dependen de cada municipio, no son de un órgano central que es el bienestar familiar, sino que cada alcaldía pues debe cumplir la norma y tener a su disposición comisarías de familia dependiendo del número de habitantes en cada uno de los territorios. Entonces, las comisarías también tienen competencia en tomar decisiones para el restablecimiento de derechos. Tanto dentro de las defensorías como dentro de las comisarías de familia existe equipo interdisciplinario y el equipo interdisciplinario no puede estar sin el área de trabajo social y sin el área de psicología. Son indispensables, o sea, una comisaría no puede funcionar, no es porque realmente no puede, sino porque la norma obliga a que lo debe tener. De hecho, el año pasado, a través de la ley 2126 de agosto, se hizo una reforma a las comisarías de familia y allí se obligó a que se obliga a que se nombre en carrera administrativa los profesionales del equipo psicosocial para evitar la movilidad y sobre todo para evitar que el alcalde de turno diga, ay no, en la comisaría no se necesita equipo, que trabaje el comisario solo y se abstenga de contratarlo. Entonces ya se pone trabajo social como un profesional que debe estar de carrera administrativa dentro de los municipios, en el tema de comisarías de familia. A grandes rasgos, ¿qué hacemos los unos y qué hacemos los otros? En el tema de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, las defensorías de familia, es decir, las de bienestar familiar, asumen la protección de los niños y niñas cuya vulneración sea por una persona externa a su familia, por un tercero, por el profesor, por un vecino, por un amigo de la familia, bueno, o inclusive cuando la vulneración es por parte de una institución de salud o de una institución educativa. Esto los asume el defensor de familia, mientras que el comisario de familia asume los temas cuando la vulneración proviene de alguien perteneciente a la familia, alguien que hace parte de su núcleo familiar. Entonces, ahí hay que tener muy de presente que en lo jurídico el núcleo familiar lo componen los ascendientes y descendientes, es decir, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, y los descendientes, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, lo componen también los
padres con hijos en común, así no vivan bajo el mismo techo, también son del núcleo familiar, lo componen las personas que habitan la misma unidad doméstica, lo que en derecho decimos comparten techo y mesa, así no tengan lazos de consanguinidad, también hacen parte del núcleo familiar para efectos de todo este tema de protección. Y también lo componen estas relaciones que fueron estables, que aunque terminaron, tenían, digamos, vocación de permanencia durante mucho tiempo. Los exnovios, los excompañeros permanentes, los exesposos también hacen parte del núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, un tío puede vivir lejos, puede vivir en otro barrio y vulneró los derechos de un niño o una niña, no hace parte del núcleo familiar porque no está dentro de eso. O puede ser que un primo vino a vivir a mi casa y vulneró los derechos de mi hijo, entonces hace parte del núcleo familiar. Entonces, también es muy importante pues ir entendiendo el tema de cómo se configura la familia, pero para efectos de protección, porque sabemos, insisto, que la familia se viene configurando de múltiples formas que el derecho no ha dado la talla para leer la realidad a la velocidad que va cambiando y que nos ha tocado pues ir transitando a través de las normas esa realidad que se viene presentando. Eso era de pronto lo que quería cumplir con ahorita, lo que quería compartirles el día de hoy. Cris, abro espacio por si tienen preguntas. Maravilloso, maravilloso, ¿verdad, Paula? Todo lo que nos compartes. A ver, yo enciendo también mi cámara, aunque no estoy como tan presentable como tú. Ay, venga, pues yo no sé, yo quedé muy fascinada, o sea, quedaron muchas claridades, pero también bastantes, pues, preguntas, ¿cierto? Porque digamos que a la hora ya de aplicar o de, de entrar en acción todas estas instituciones alrededor, digamos, del beneficio, del bienestar de la familia, pues, y incluso esa es una de las sensaciones que nos comentaron en el encuentro pasado del ciclo de formación y es, queda como la sensación de que a veces no se cumple pues de la mejor forma, ¿cierto? Y más porque, bueno, vos nos estabas comentando hace un momento sobre las dificultades que tiene el Estado colombiano también pues, para operar todo lo que se plantea desde la norma, empezando por la misma Constitución, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo con lo que los trabajadores sociales digamos, nos toca mediar, nos toca gestionar, como también sacar mucho como el perfil de mediador, de gestionador, de interlocutor entre la necesidad y la situación que vive la familia con lo que las herramientas y el recurso que tiene la institución y o el Estado, ¿cierto? Y yo creo que eso nos daría como muy buena apertura para el próximo encuentro sincrónico que va a ser un conversatorio con la profe Adriana y conmigo, que yo creo que lo vamos a trabajar más desde ese punto de vista, más desde entonces qué actitud debe tener el trabajador social sea cual sea la institución que esté trabajando, actitud y recursos también personales y recursos mediadores que debe tener y desarrollar y fortalecer para trabajar en cualquiera de estas instituciones en pro del bienestar de las familias. Pauli, mira, pues preguntas en el chat no veo. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de levantar la manito o algún aporte, ¿cierto? Por ahí hay una compañera en el chat que dijo que si podías compartirles, nos podías compartir las diapositivas. Si eso es posible, Pauli, las puedes mandar por acá mismo por el chat, si te parece, de esta reunión, para que los que estén aquí pues la descarguen y por ahí derecho yo. Ya hay una manito alzada, Jessica Pineda. Jessica, bienvenida. Bueno, primero que todo, pues buenas noches para todos y todas. Eh, Quiero agradecer, o sea, no es una pregunta, obviamente como dices tú, son muchas preguntas, muchos interrogantes que nos hacemos, pero esto es como el día a día. Lo que quiero hacer es digamos, como un agradecimiento pues a la profe aquí, Paula, a usted, María Cristina, por todos esos temas tan importantes que nos traen para nosotros como alimentarnos en esta parte de teórica dentro de nuestra carrera como profesionales. Quiero agradecerles mucho. Ahorita reflexionaba algo
que un problema, por lo más mínimo que sea un problema social, por el más mínimo pequeño, siempre va ligado como a estos derechos, a estas leyes que son, digámoslo, de una parte como ni simples ni muy complicadas, sino que van ligadas como siempre a la mano. Y es tan importante que todos los días como nos estemos como capacitando, nos estemos como evaluando de cómo es que tomamos todos esos problemas sociales que vivimos día tras día. Es una realidad que salimos a la vuelta de la esquina y hay un problema, cualquiera, por muy mínimo que sea. Pero este problema siempre va ligado como a ese tema tan importante que es los derechos que tenemos como personas. Ese es como mi aporte pequeño, pero sí agradecerles mucho y pues me dejan como esa cosita por dentro de que venga, hay que estudiar derecho, hay que leer esa constitución, a ver, trabajadora social, venga, es que esto va aquí y acá. Entonces, Es sí, quiero complejo, agradecerles y sí. que tengan una feliz noche. Gracias, Jessy, tan bella. Paula quiere decirle algo a Jessica. No, que ojalá sea otra de las apasionadas de lo sociojurídico. Ojalá entres a mi gallada. Maravilloso, sí, efectivamente comparto pues la postura de Jessica. Creo que, bueno, tal vez no todas estamos tan apasionadas por lo jurídico, pues o lo sociojurídico, porque a mí en lo personal y seguramente muchas de nosotros compartimos, me parece pues, o sea, bastante admirable desde el punto de vista jurídico, hay demasiada cosa, o sea, es un mundo bastante amplio de conocimiento que se vuelve también pues bastante retador para nosotros, pero que definitivamente hay unos mínimos que nosotros como trabajadores sociales deberíamos siempre tener presentes y estar articulados y vinculados pues como con eso. Janet tiene la manito alzada. Janet, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Janet. De verdad agradecerle, profe, no había tenido la oportunidad de entrar en los otros, en los otros encuentros que se vienen presentando, pero creo que llegué, no me perdí la oportunidad y gracias a Dios de este importante tema que tocaba la profesora. La verdad, Sí. yo pienso que la parte jurídica, como decía, muy importante, lo mío es la parte más social, o sea, lo más llamativo, pero haciendo las prácticas con la comisaría de familia, me doy de cuenta que estamos en este momento con una comisaría de familia que contamos solamente en este momento el comisario y, y el psicólogo. No tienen como tal la trabajadora social como de planta o en contratación, sino, y en estos momentos se da uno de cuenta que tan importante es que las comisarías de familia tengan el comité interdisciplinario completo. Hay tantas cosas por trabajar, hay tantas cosas por hacer, no solo por nuestros niños, por el restablecimiento de derechos, para hacer intervención en niños, en adolescentes, en adulto mayor, en comunidad en general. O sea, lo único que le puedo aportar y de verdad gracias porque hoy fue un tema que me abrió me abrió tanto y cuando la profesora hablaba del tema de comisaría y sentí que esto es lo mío y me sigue apasionando, es qué puedo aportar yo desde el trabajo social a esas personas que están esperando a gritos un aporte y un apoyo del trabajo social. De verdad, profe, agradecerle. Ya sé que hay una ley, que hay un decreto, una resolución que obliga a las alcaldías a contratar un trabajador social, que el bienestar familiar obliga a las alcaldías a que contraten a un trabajo social para que la parte interdisciplinaria de la comisaría esté completa. Créame que hay una falencia Súper. y se nota mucho porque en este momento haciendo las prácticas y el aporte que uno da desde practicante a la oficina es grande y de verdad que se nota que este cargo no es solamente la profesión de trabajo social, es bastante compleja, es bastante amplia y solamente pues ojalá que el día de mañana no solamente el comisario de familia puede aplicar un abogado, porque desafortunadamente para ser comisario de familia tengo que ser abogado y ser especialista, digamos, en familia. Ojalá que digan que un trabajador social
en especialista en trabajo social, en familia, pueda aplicar como comisario de familia también. Profe, muchísimas gracias y de verdad muy agradecida. Gracias, Janet. ¿Paula va a responderle algo? Sí, ahí me dio pie para aclararles algo que no les mencioné, y es que ustedes cuando estén haciendo prácticas, y les toca hacer prácticas en comisarías de familia, no firmen ningún informe de los que hacen. Como cualquier informe que se presente dentro de un expediente tiene Carácter pericial. consecuencias jurídicas, entonces no es válida la firma de un practicante, siempre porque les pasa mucho ante la falta de trabajador social o psicólogo, entonces le dicen al practicante, ay, vaya, hágame esta visita domiciliaria y presénteme un informe sobre esa familia. No, primero están comprometiendo ustedes digamos que su quehacer, porque esa no es la función de ustedes en ese momento. Y segundo, pues ya se está introduciendo un documento ilegal al expediente, pues porque ustedes no tienen grado todavía y no tienen ese registro profesional. No lo hagan. Siempre cuando estén de practicantes, váyanse de la mano con el trabajador o la trabajadora social graduado y con registro profesional. Y no porque el comisario le diga hágame esto, significa que está bien que lo hagas, porque también hay que reconocer que muchos de los compañeros apenas están iniciando en su ejercicio comisarial o no son tan apasionados y tan juiciosos en este tema jurídico, y entonces también pueden cometer imprecisiones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, gracias por recordarme eso. Gracias, Paula. Paula, por acá también preguntaron en el chat, Marce G dice, yo no entendí bien lo del núcleo familiar. No sé si viste ese Ok. comentario. Mira, te lo explico con un ejemplo. No es lo mismo que Cristina, por ejemplo, me agreda a mí. Cristina y yo somos hermanas. Se trata de un tema de violencia intrafamiliar. No es lo mismo ante lo jurídico porque la violencia intrafamiliar tiene una protección especial. Entonces, si yo denuncio a Cristina por violencia intrafamiliar, estoy hablando que es una acción constitucional. ¿Qué significa? Que tiene los mismos tiempos que la acción de tutela. Entonces, ante el tema de la violencia intrafamiliar, deben actuar las autoridades más rápido y se debe tomar medidas de protección. En un tema de eso no se trata de definir quién tiene la razón, si Cristina o yo, en la agresión que tuvimos como hermanas, sino que tienes que llegar a la verdad del asunto y mirar si alguna de las dos está en estado de indefensión frente a la otra, pues obviamente ahí sí hay que tomar unas medidas de protección, que obvio va a ser de protegerme a mí frente a Cristina, pero sí es distinto a que yo vaya y Cristina es mi vecina y resulta que cada que yo salgo afuera, Cristina empieza a agredirme verbalmente y a decirme cosas. Yo no me puedo ir para una comisaría que me abran un proceso de violencia intrafamiliar, sino que sería un asunto de la inspección de policía y lo tratarían por el código de policía, que es contravencional, no tiene tiempo. O sea, a usted le pueden recibir la solicitud hoy y no llamarle en 3 años y en 3 años, ay, por acá tengo una queja suya frente a Cristina, entonces si todavía vivía allá, no, ella ya no vivía allá, y en fin, y no se trabaja el tema de la protección. Entonces es muy importante tener esa claridad y en familia, quienes tienen esa protección constitucional. Entonces, si hay vulneración de derechos entre ascendientes y descendientes, es un tema de protección a través de comisarías o defensorías. Si es un tema, una violencia entre padres con hijos en común, así no vivan en la misma casa, es núcleo familiar. Si es un asunto entre exparejas, exnovios que tuvieron vocación de permanencia en el tiempo, pues que tuvieron relaciones largas, porque muchas veces los exnovios agreden mucho a las mujeres, sobre todo cuando no quieren continuar las relaciones, entonces
es un asunto de núcleo familiar. O las personas que vivan bajo el mismo techo, que compartan la misma mesa, compartan el mismo techo, así no tengan lazos de consanguinidad. Inclusive, por ejemplo, la persona que se dedica a los oficios domésticos y reside en mi casa, pero no es ni mi prima, ni mi hermana, yo le debo el respeto y obviamente no puedo incurrir en una vulneración a los derechos de ella porque sería un asunto de violencia intrafamiliar. No sé, Marce, si ya se te queda un poquito más claro. Esperemos que sí. Bueno, y el Bueno, otro caso que me pone ahí, Marce, nosotros en el derecho tenemos algo muy claro y es que no conceptuamos y no conocemos la especificidad de cada caso. Cuando se acercan a preguntarle a uno, es que yo fui, imagínese que yo firmé un documento y yo no sé qué me va a pasar y la señora me dijo que me iba a quitar la casa. Uno no dice, no, la señora no tiene razón, uno dice, muéstrame el documento, yo lo analizo y lo evalúo para no generarle a usted falsas expectativas frente a lo que puede pasar desde lo jurídico. Entonces, cuando son casos específicos, yo prefiero opinar si uno conoce el detalle del caso, de lo que ocurrió, de claro, lo que ocurrió. súper. Paula, muchísimas gracias a ti también por tu tiempo, por todo lo que nos enseñas el día de hoy. A los que están todavía conectados y no han firmado, pues o no han diligenciado el formulario de la asistencia, les pido porfa que lo hagan. Ahí está en el chat para poder tener pues como el registro. Y no, yo creo que el encuentro, pues el espacio del día de hoy terminaría con eso. Los invito y les dejo la invitación abierta dentro de 8 días. Fue hace 15 días la primera cátedra, bueno, hoy es esta, pero dentro de 8 días, no va a pasar mucho tiempo, vamos a tener el último encuentro, la última cátedra de este ciclo de actualización profesional. Vamos a estar mi persona y la profesora Luz Adriana, que también, pues, digamos que somos expertas en familia, sí, ¿por qué no? Eh, para hablar, recoger como lo trabajado durante el ciclo de formación profesional. Vamos a hablar mucho sobre la postura ética del profesional en trabajo social en el abordaje de las familias y ese rol que cumplimos como mediador entre la institución, el Estado y la familia para el restablecimiento de sus derechos. Entonces va a ser más bien como tipo conversatorio y súper invitados, pues, y les enviaremos también las publicaciones por los cursos y correos. Un abrazo gigante para todos y mil gracias por la asistencia.